Bueno, las palabras que nosotros hablamos nos construyen o nos destruyen. Miren qué importante. La palabra tiene poder para construir y tiene poder para derrumbar. La palabra tiene poder para bendecir, pero también tiene poder para maldecir. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿estamos hablando palabras de bendición o estamos hablando palabras de maldición? Vamos a presentarnos delante del Señor, a leer su palabra, porque necesitamos aprender. Las palabras construyen por el poder de su palabra. Dice la Escritura, Dios hizo el universo entero con el poder de su palabra. Y la palabra nos enseña que Dios dijo allí en Génesis 1, háganse los cielos y la tierra. Y se hicieron así simple y llanamente. Y esa característica importantísima de Dios que muestra su gran poder, esa característica, nosotros como sus hijos, sus criaturas, las tenemos también. Con nuestras palabras nosotros construimos o con nuestras palabras nosotros destruimos. Entonces, tenemos que aprender a manejar las palabras. No podemos andar diciendo cosas como dicen los españoles, al socaire. No, no podemos hablar sin pensar. Tenemos que hablar palabras que hemos pensado, que hemos meditado, que hemos aprendido, porque las palabras, mis amados, no lo olviden jamás, sobre todo tú como padre y madre de familia. Las palabras construyen o las palabras destruyen. Las palabras son de bendición o son de maldición. Vamos a abrir nuestra Biblia en este día. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, leemos el versículo 16 y 17. Y dice así, abstente de palabras vanas que no tienen provecho, porque los que se ocupan en ellas solamente aumentan más y más su impiedad. Interesante. ¿Ah? Aumentan su impiedad, son impíos. Así es sencillo. La palabra es directa, cortante, categórica, sin lugar a dudas. Leamos el 17. Y su palabra, extendiéndose como gangrena, alcanzará a muchos. Bueno, y aquí al final Pablo se está quejando, dice, entre los cuales están Himeneo y Fileto. Había algún problema allí con una congregación, había murmuración, palabras indebidas, en fin. Entonces Pablo les está diciendo que las palabras vanas, miren, eso no aprovechan para nada. Palabras vanas. Los que se ocupan en esas palabras vanas, dice que cada día aumentan más su impiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que nos pareceríamos, sí, está bien dicho. Sí, pareceríamos. Impíos, como cualquier impío, incrédulo. Cuidado con las palabras que tú hablas, mi amado. Las palabras tienen poder. Acuérdense y nunca lo olvidemos cuando vayamos a hablar, que nuestras palabras sean medidas, sean palabras que construyen, no palabras que destruyan. El universo entero fue hecho con el poder de la palabra de Dios. Dios dijo, hágase, y se hizo. Así de sencillo. Entonces, esa particularidad de Dios, nosotros los seres humanos la tenemos, de construir o de destruir con las palabras. A veces destruimos a nuestros hijos con las palabras que mencionamos. A veces destruimos nuestro matrimonio con las palabras que expresamos.
Por eso es tan importante darle a la palabra el significado y el poder que la palabra tiene. Las palabras bendecir y la palabra maldecir, ¿qué significan? Bendecir, ¿qué significa? Hablar bien. Bendecir, el bien decir. Y maldecir, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Decir mal, hablar mal, no solamente de uno mismo. El Señor no quiere que hablemos mal de nosotros mismos. Y a veces nos castigamos a nosotros mismos con palabras. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que hablemos bien, no hablemos mal de nosotros mismos o de alguien o de algo. No, no hablemos mal. Que tus palabras siempre sean palabras de bendición. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre que tú hablas bien de alguien, estás bendiciendo a esa persona. Cuando tú hablas bien de alguien. Miren lo que dice Job 6:25. Una expresión que no necesita que le metamos teología o homilética o qué otra cosa, tan hermenéutica, no, es clarita como la palabra del Señor. Miren lo que dice Job 6:25. Cuán eficaces son las palabras rectas. Tenemos que recordarlo. Y yo quiero que hoy quede ese mensaje en nuestras mentes. ¿Hablamos bendición o hablamos maldición? Esto quiere decir que siempre que hablamos bien de alguien, lo estamos bendiciendo. Eso es lo que quiere decir simple y llanamente. Y cada vez que nosotros hablamos y criticamos a alguien, a alguna persona, murmuramos de esa persona o nos quejamos de alguien, ¿saben ustedes qué está pasando? Que estamos trayendo también sobre nosotros maldición. Por eso no hablar mal de nadie. Porque eso es como algo, como un balón que rebota y regresa a nosotros. Alguien dirá, no, el pastor está exagerando. No. Bueno, ¿qué dice Mateo 20:11? Miren lo que dice. Ay, Señor Dios amado, cuando lo recibieron, empezaron a murmurar contra el dueño del campo. Bueno, este es un pasaje donde un dueño de un campo que ya tiene toda la cosecha para recoger, contrata a unos en la mañana y les dice, les voy a pagar 100, por decir algo. Y como en la tardecita, faltando pocas horas para terminar, se da cuenta que necesita más gente y contrata a otras personas y también les paga 100. Lo mismo que los que trabajan todo el día, les paga 100 y los que trabajan unas pocas horas también les va a pagar 100. Entonces eso causa problema. Eso es una parábola del Señor y nos quiere enseñar algo extraordinario. Mire, Mateo 20:11 dice, cuando lo recibieron, o sea, cuando vino la tarde y hacen cola todos los obreros para pagarles, se dieron cuenta que a los que llegaron de últimos les pagaron lo mismo que a los que llegaron de primeros en la mañana. Y empezaron a murmurar cuando recibieron la plata. Pero ¿por qué nosotros que trabajamos todo el día nos va a pagar lo mismo que le estás pagando a los que llegaron faltando pocas horas para terminar el día? Dice que cuando lo recibieron empezaron a murmurar contra el dueño del campo, diciéndole, estos últimos trabajaron una sola hora, pero les pagaste igual que a nosotros que soportamos el peso y el calor del día. Alguien podría pensar, eso es injusto. ¿Tú qué opinas? Es injusto. Vamos a verlo. Pero él, o sea, el dueño del campo, contestándole a uno de ellos, le dijo, amigo mío,
no cometo contigo ninguna injusticia. ¿Por qué? Porque no hiciste conmigo un acuerdo de que te iba a dar un denario. ¿Hicimos un acuerdo o no hicimos? Sí, 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 de un denario. Bueno, toma lo que es tuyo y vete. Acordamos un denario, yo te doy un denario. Eso fue lo que acordamos. Toma lo que es tuyo y vete. Porque yo quiero, yo deseo, yo, el dueño aquí el dueño del campo, el dueño del dinero, yo quiero dar a este último lo mismo. O usted no me va a permitir hacerlo. Si yo quiero darles lo mismo. O no me es permitido hacer con lo mío lo que yo quiera. No puedo. Y lo que tienes, dice y termina diciendo, o tienes envidia porque soy bueno. Es increíble las cosas que el Señor nos enseña. ¿Qué estamos hablando aquí? El Señor hizo un acuerdo de palabra. En esa época eran acuerdos de palabra. Tú trabajas todo el día, te voy a pagar un denario. Y los que llegaron faltando pocas horas para terminar, por decir algo, terminaban a las 6 y unos llegaron a las 3, a las 4 o a las 5 y trabajaron de pronto una sola hora y les pagó lo mismo, un denario. Alguien puede decir, eso es injusto. No, no era injusto. Acordamos que era un denario y punto. No le estás quitando a nadie. Estás simplemente dándole lo que tú prometiste darle. Y además, como él dice, yo puedo hacer conmigo lo que yo quiera o no. Claro que podemos hacerlo. O tienes envidia porque soy bueno con los demás. Tenemos que aprender, mis amados, el poder inmenso que tienen nuestras palabras. Se hizo un contrato. No se firmó en ningún papel ni en ninguna parte. Se hizo un contrato. Trabajas todo el día y te pago un denario. ¿Le sirve? Sí, sí, claro que me sirve. Bueno, listo, ya. Hicimos un contrato, no hay ningún problema. Y llegaron otros faltando 1, 2 horas, 3 horas o 1 hora para terminar el día. Y cuando terminaron, supongo yo que ellos esperaban que les dieran una parte de ese denario. Pero no, el Señor les dio un denario. ¿Por qué? Porque le nació en el corazón hacerlo. Y lo que yo dije que hacía, eso hice. Eso es lo que el Señor les está diciendo ahí. ¿Por qué? El fundamento de lo que vamos a hablar hoy es el poder que tienen las palabras. Antiguamente, yo recuerdo los viejos generalmente no hacían contratos escritos. Los contratos que hacían eran contratos de palabra. Pero esa palabra era más firme que un papel. Se hablaba, se hacían contratos de palabra y todo el mundo cumplía y se atenía a la palabra que había dado. Porque la palabra, mi amado, tiene poder, poder. Pero como el ser humano va cambiando, un día dice sí, otro día dice quién sabe, a lo mejor, y otro día dice no, entonces como ya no tiene la palabra, ya no tiene ese poder que tenía antes, entonces hoy en día hay que todo firmarlo, ponerlo por escrito. Miren ustedes qué interesante. Esto lo hace el mundo de las tinieblas. El mundo de las tinieblas denigra nuestra palabra. Lo que tú hablas, lo que tú dices, el mundo de las tinieblas le quita valor y le quita poder a la palabra que tú digas. ¿Y cómo lo hace el mundo de las tinieblas? Muy sencillo, hablando las cosas que no son, contradiciendo lo que te comprometiste en un momento a no cumplirlo. ¿Saben ustedes que el fundamento realmente de un matrimonio, ¿cuál será? ¿Cuál piensan ustedes que es el fundamento de un matrimonio? Bueno, alguno de ustedes me dirá, el amor. Sí, el amor ayuda a que el matrimonio se sostenga.
La fidelidad, sí, sí, ayuda, ayuda. El matrimonio es bueno que haya fidelidad. Pero ¿saben ustedes una cosa, mis amados? Que lo que realmente, realmente sostiene un matrimonio como debe ser es la palabra que un día dimos delante de una autoridad. Un sacerdote, un pastor, un notario, un juez, o una palabra que dimos en algún lugar a la persona que amábamos. Dijimos, yo prometo amarte. ¡Ja! Prometiste amarte, seguirte, respetarte, cuidarte, en fin, todos los días de mi vida hasta cuando la muerte nos separe. ¿Y qué ha pasado con ese matrimonio? Todas aquellas promesas, ¿dónde quedaron? Yo no estoy hablando de que el matrimonio se deshizo y se acabó el matrimonio, no. Hay matrimonios que siguen viviendo y que llevan muchos años, pero las promesas que hicimos ya no se están cumpliendo. Por ejemplo, amarte. No, ya, no, yo a mi esposa, no, yo ya casi no la amo, pues no, ya, cuidarla, pues no, ella se cuida solita y seguirla, no, ella hace lo que quiere, yo ando por aquí y ella anda por allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y pueden estar juntos, viviendo como hermanitos, ¿ah? Y pueden hasta compartir la misma cama. Por Dios. Pero la promesa, lo que prometimos, lo que hablamos, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Piénsalo por un instante. Cuando tú te uniste a esa mujer y cuando tu mujer te uniste a ese hombre, prometiste amar, seguir, cuidar. En fin, ¿qué más promete uno? Amar, seguir, cuidar, ser fiel toda la vida. ¿Y qué pasó con esas palabras? Alguien diría, no, es que es como un contrato y los contratos se empiezan y se terminan. El matrimonio no. ¿Saben ustedes que el matrimonio, bíblicamente hablando, es para toda la vida? Sí, señor, amén. Porque es una promesa, un compromiso que hicimos delante de nuestro amado Señor y Dios. Miren lo que dice el Salmo 33, 6. Abre la Biblia ahí. Salmo 33, 6. Dice así. Dice, por la palabra de Dios, de Jehová Dios, de Yahweh Dios, nuestro Padre, nuestro Dios, bendito sea su nombre, por la palabra de Él fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Miremos el versículo 9, más adelantico. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esto es para que nosotros entendamos el poder que tiene la palabra. Mientras tú cumplas las palabras, estás cumpliendo con el compromiso, con el pacto, con el contrato que hiciste un día. No, pastor, pero es que el tiempo ya pasó, yo ya me aburrí de esa mujer, es la misma, con lo mismo, con las mismas. ¿Y tú qué? ¿Tú eres un semidios que todos los días te transformas en alguien nuevo? No, eres un ser humano como cualquiera que repite las mismas bobadas de siempre, haces las mismas cosas que no debes hacer. ¿Crees que todavía estás soltero? No, hay un contrato, y le estoy hablando a las parejas. Hay un contrato, y los contratos se cumplen y se respetan. Si lo tenemos que hacer aquí entre nosotros cuando firmamos un contrato. Así, pastor, sí, firmamos un...
Es que tú firmaste un contrato. Puede que no hayas escrito en un papel, sí, acepto, y firmaste el día del matrimonio que prometías amar, cuidar, seguir, honrar, cuidar todos los días hasta cuando la muerte nos separe. Eso quedó allí. Hay un contrato espiritual escrito. Y los contratos espirituales son más fuertes que los contratos escritos. Porque si nos fundamentamos solamente en lo escrito, eso se puede romper, ese contrato. Pero el contrato que hacemos delante de nuestro Dios, esos contratos son eternos. Amén. Debemos ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Entonces, a veces no somos cuidadosos, no nos damos cuenta ni siquiera de las palabras que pronunciamos. No nos damos cuenta. Y a veces ni siquiera de las palabras que pronunciamos hacia nosotros mismos. Y saben una cosa, no llegamos a entender algo que es fundamental. Y con esto vamos terminando. Voy a seguir con el tema porque es muy interesante. No, tampoco nos damos cuenta, mis amados, que alguna situación que estamos viviendo hoy, que estamos pasando o que estamos sufriendo hoy, es el producto, es el resultado de nuestras propias palabras. Así de sencillo. Dejémoslo hoy acá, dejémoslo acá. Cuando nosotros hablamos con nuestro amado Señor y Dios en oración, hablamos. No es que yo oro mentalmente. No, el Señor es real. Y cuando tú hablas con Él, Él te oye a ti. Escucha tu voz. Y no solamente escucha tu voz, porque Dios es Dios y Él ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Dios no ve solamente ni oye solamente tu boca moviéndose y saliendo de tu boca palabra. No, el Señor ve tu corazón, la intención de tu corazón. Y esa intención del corazón es la que le da fortaleza a esas palabras que hablamos a nuestro amado Señor y Dios. Y exactamente es igual cuando nosotros hablamos con nuestra esposa o con el esposo, las mujeres. Las palabras vienen respaldadas desde lo profundo de nuestro ser espiritual. Por eso es tan importante tener en cuenta. El tema es muy interesante. Seguimos hablando. Vamos a orar. Hoy nos hemos presentado delante de nuestro amado Señor y Dios. Yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes y oramos por la vida de todos ustedes todos los días. Oramos y los colocamos delante de la presencia del Señor a todos. Y lo que hacemos, lo hacemos con un amor inmenso hacia cada uno de ustedes. Y procuramos todos los días bendecir sus vidas. A muchos no los conocemos siquiera, pero no importa. Si tú estás aquí, tú estás recibiendo la bendición de parte de nuestro amado Señor y Dios. Hoy es un día en el cual, al presentarnos delante del Señor, estamos recogiendo bendición de parte de Él. Amén. Bendecimos hoy la vida de Blanca y Harold, allí en la ciudad de Neiva, toda la casa, desde el mayor hasta el menor, hasta Josías, el menor. Bendecimos la vida también de Yolanda Osorio, es mi prima, allí en la ciudad de Cúcuta. Amparito y Guillermo, viejos amados, los queremos, los amamos mucho. Camilo, muchacho, te bendecimos a ti, tu casa, tus hijos. Son un par de muchachos excelentes, excelentes. Bendecimos a Liliana y Jorge, los bendecimos allí en San Gabriel. Ustedes hicieron algo. Nos robaron el corazón. Qué bonitos. Fueron con nosotros personas excelentes, nos honraron. Y todos los días clamamos a Dios por sus vidas. Hoy los colocamos delante del Señor, del altar de Dios,
Jorge, te bendigo, viejo, querido, te bendigo. A Liliana, a tu esposo, una mujer excelente. Los bendigo allí en Ecuador, San Gabriel. A Jorge y Yolanda Dufo, los bendigo. Muchachos, vamos para adelante. A Rocío Ramírez y a Moisés. Uf, una pareja con 3 hijos increíbles, fuertes, espiritualmente hablando. Qué bonito. Rochi, te bendecimos, mujer. Moisés, te bendecimos, mi amado, mi hermano. Sandra Chávez, te bendecimos. Soy Luz Marina Toro. Oramos y bendecimos la vida de tu nietecito. ¿Ah? Juan Antonio se llama, Juan Antonio. Ese nombre, se imagina uno, el nieto se llama Juan Antonio, uno se imagina un hombrón gigantesco. Juan Antonio, qué nombre, por Dios. Qué bonito, bendecimos a Juan Antonio, tu precioso nieto, disfrútalo. Los nietos, para nosotros los abuelos, son para disfrutarlos. Y eso a veces a las mamás, a nuestros hijos o nuestras hijas no les gusta. Que es que ustedes consienten mucho a los nietos. Sí, 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 ¿para qué vamos a decir que no? Pero es que a veces ya, antiguamente éramos como muy, cuando los estábamos criando, muy desesperados. Queríamos perfección en ellos y todo. Pero bueno, los nietos son otro caso totalmente diferente. Tina y Yu, los bendecimos allí en los Estados Unidos. La bendición de Dios los alcance a todos en la casa, todos del mayor hasta el menor. Pastora Omaira, te bendecimos, hija. Y a Alberto, nos estamos debiendo una visita, una reunión, porque tenemos que hablar y reírnos un rato. Necesitamos esa terapia. Dios amado, Dios de la gloria. Hoy bendecimos la vida también de Alberto Peñaranda. Te bendecimos, muchachos. Los he tenido aquí en mi mente y cada vez que me acuerdo, le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, por Martica, por tus muchachos. Wow, y por los nietos, ya tienes nieto, Alberto, te bendigo, mi hermano. Oscar Ramírez, te bendigo. Osquitar, Dios te guarde y te bendiga y te prospere permanentemente, porque eres un hombre fiel al Señor. Oh Señor, José Silva, te bendecimos, muchacho. Vamos para adelante, a ti, a tu casa, a tu esposa. La paz de Dios esté en tu casa, llene tu casa completamente y los corazones de cada uno de los tuyos, de tu esposa y de tus 2 preciosas hijas. Olguita y Mercedes, las bendecimos allí donde estén. Dios las bendiga grande y ricamente, que todo lo que hagan tenga un resultado extraordinario. Dios les bendiga y les guarde. A Marcelita y Fabio, mi hija, mi yerno, los bendigo. La bendición de Dios los acompaña, camina con ustedes. Y que el Señor traiga respuesta a las vidas de ustedes 2 y de toda la casa. Las cosas buenas nos alegran a toda la familia. Padre, te damos gracias en este día. Hoy, Señor, bendícenos, cúbrenos con el poder y la presencia de tu Espíritu Santo en este día, Padre bueno, día nuevo, día para alabarte, glorificarte, exaltar tu nombre, reconocerte todos los días como nuestro único y sabio Dios. No hay nadie como tú. Hoy, Señor, nos cubrimos hoy nos cubrimos con la bendición del Padre. Nos cubrimos con la poderosa bendición del Hijo y nos cubrimos también con la poderosa bendición de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. El tema sigue. Es un tema muy interesante que vale la pena entenderlo y pensarlo y vivirlo. Dios les bendiga y Dios les guarde.